Vamos a conversar con Mauricio Saravia, gerente general de InTarget. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay dos o tres cosas. Lo que pasa es que los temas vienen uno detrás de otro, pero vamos a tratar de ordenarnos. Empezaron con una distancia los que van a la segunda vuelta, Keiko y Pedro, de 10, 15 puntos. Después la cosa se estrechó tanto que hasta se habló de empate técnico. Y en la última semana nuevamente hay un distanciamiento de entre 5 y 10 puntos. ¿Qué puede estar pasando respecto de estos contextos? Lo que es claro para las tres encuestadoras que han salido este fin de semana, las serias, digamos, porque tomo en cuenta a Datum, a IEP y a Ipsos, es que hay una reducción significativa de los indecisos y algo de reducción del blanco viciado. Si uno revisa, por ejemplo, la del IEP, los dos candidatos suben significativamente. Sí, o sea, sí, claro. Keiko Fujimori, que es la que menos sube 5 puntos, y les da un margen de 10 de diferencia. Entonces, pero una cosa es que eso está ocurriendo, se está decidiendo, la gente se está decidiendo ya, cada vez el voto está siendo más duro, 85% de seguridad en el voto aproximadamente tiene cada candidato ya. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, diría yo, ¿no? Hay una reducción de la indecisión. Todavía hay un núcleo indeciso, pero cada vez es menos, y eso es lo que genera y en esa decisión, la semana que ha pasado creo yo que es clave, y creo que fue una mala semana para la señora Fujimori, por varios motivos. Por ejemplo, 70% de la población no cree en su cercanía con su hermano, que fue un hecho simbólico muy emocional del mitin de Santa Mónica. 45% de la población no cree que Pedro Castillo se haya corrido del debate en Santa Mónica. Las razones para votar por Fujimori son más antis que pro. Es decir, la gente dice, yo quiero votar por Fujimori para que no salga Castillo. Eso es más fácil de destruir a través de los errores que ven en la misma Fujimori, porque no es una apuesta por ella. Mientras que la adjudicación del voto de Castillo tiene que ver más con cosas de él, ¿no? Él es el que va a propiciar el cambio, ¿no? Va a pensar en alguien como yo en el momento en que esté en el gobierno. Esas son las tres cosas que creo yo, sumadas ya a otro tipo de elementos como la búsqueda de Cerrón el sábado, claro. por ejemplo. No, pero también el hecho, me parece, de que hay gente que vota por Castillo, no por Castillo, sino para no votar por Keiko. Bueno, es que ese es el otro elemento que creo que ha empezado a notarse, y es el despertar de algo que el politólogo Carlos Meléndez ha llamado el partido más importante del Perú, que es el antifujimorismo. Ese movimiento antifujimorista, no sé si recuerdas bien, el 2016, en la última semana de campaña, sacó una marcha que terminó decidiendo a Verónica Mendoza para salir en televisión nacional a darle su respaldo a PPK. Esa fue una marcha muy importante y fue una marcha regional. Este sábado se replicó de alguna manera. No ha sido una marcha menor, no ha sido tampoco apoteósica, pero no ha sido una marcha menor y con mucha llegada en el interior. El antifujimorismo es un fenómeno muy importante de la vida política del Perú de los 2000 y creo que es relevante también. Ahora, 10 puntos en IEP, ¿verdad? Sí. Pero en Ipsos, 5 puntos. ¿Cómo se entiende eso? A ver, ahí entramos ya a terrenos más difíciles de entender si es que uno no se mete un poquito más en los números. Primero que hay que entender que... En el desagregado, no sé si en los dos, Pedro Castillo recupere el oriente, me parece. El norte, oriente, ¿verdad? No, el norte. Mira, en el oriente un candidato puede tener 95% y no va a hacer una diferencia por el peso poblacional que tiene el oriente. Es muy pequeñito el oriente, ¿no? Y en cambio el norte sí es El norte es la segunda plaza en términos de importancia de votos. Y eso es lo que recuperó Pedro. Así es. Ahora, ¿por qué? Creo yo que más por errores de la señora Fujimori que por méritos propios, porque tampoco ha sido una semana feliz para Castillo. Trajo al veterinario Fernández, después se desdijo, el correteo a la prensa, un deslinde que no termina de serlo con Cerrón, el petardeo permanente a la campaña que hace Cerrón desde redes sociales, que tampoco se puede entender. Entonces, pero yendo a tu pregunta, ¿cómo se entiende esa diferencia? Por metodologías distintas, por alcances y coberturas diferentes,
IEP llega a 450 distritos, Ipsos llega a 100 distritos. O sea, es decir, es una muestra menos atomizada, la del IEP es más, cubre más, tiene más cobertura, y eso le da cierta ventaja, diría yo. La ventaja que tiene Ipsos es que hace simulacro, entonces claro, ya no hay indecisos ahí que valgan. así es. Pero lo que nos demuestra Ipsos es que no hay voto oculto por nadie, o sea, los indecisos están yéndose en la misma proporción que la encuesta recoge. La mayoría por Castillo y una proporción importante por Fujimori, pero no es que se modifique la cifra. Hay un detalle importante que lo mencionaba ayer. En el 2016, a 2 semanas del proceso electoral, Keiko ganaba con una distancia de 5% en promedio a PPK. Y ya sabemos lo que pasó después. 8 puntos creció en 2 semanas. Así es. PPK. Entonces, ¿cómo se entiende eso frente al contexto de Castillo? O sea, Pedro tampoco lo tiene seguro. No, o sea, pero si queremos hacer, a ver, hay 2 escenarios acá que son importantes. Hagamos historia. 2016 y 2011 tenemos el mismo escenario. Así es, igual. Keiko arriba, sí, y el segundo se mete por los palos y con 8 puntos, muy similar, 2011 y 2016, 8 puntos crecen y le dan la vuelta. La diferencia es que en el 2011 le dan la vuelta un poquito más clara y hay 2 puntos de diferencia. En el 2016, o sea, PPK gana por 50.000 votos, o sea, nada. Pegadito. Pero el 2006, García contra Humala, García empieza con 10 puntos de diferencia sobre Humala y Humala nunca logró revertir eso. Es un escenario, creo yo, más parecido. ¿Por qué digo que es más parecido? Porque en ningún momento la cifra se interseca. Acá... hasta ahora Keiko no lo pasa. No lo ha intersecado todavía, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en 2011 y 2016? Otra vez, la aparición de este fenómeno anti-Fujimori. Creo que es importante y creo que tiene un peso propio, porque ¿qué pasa en esas 2 semanas del 2016 que las tenemos más frescas? Pasa esto, pasa el endose de la señora Mendoza a PPK, toda la maquinaria se vuelca a tratar de recuperar un poco de la votación y los indecisos se vuelcan más en estas 2 semanas hacia un voto por PPK. Hoy no existe ese fenómeno, la izquierda ya endosó los votos que tenía que endosar, el antifujimorismo salió de nuevo, entonces la pregunta es ¿de dónde va a conseguir más votos la señora Por eso, Fujimori? entonces tú asumes en tu análisis que va a ser casi imposible que lo superen en estas 2 semanas a Castillo. Diría eso si no tuviéramos la coyuntura que tenemos con campañas tan malas que se dedican a boicotearse a sí Pero de mismas. los 2 lados. Por eso, campañas, ¿no? Claro. Las 2. Por ejemplo, lo que mencionabas, es cierto, lo de Santa Mónica y la aparición de Kenji, en vez de sumar, restó. Yo estoy seguro que hay que la gente que tiene problemas reales con sus familias, no provocadas por ambiciones políticas, sino reales, de distanciamiento, ven algo así y sienten que hay una especie de burla de lo que uno puede sentir. Eso es lo que creo yo que ha sido importante para mermar la confianza. A propósito de casos como esos, por ejemplo, lo del Brain, que se está utilizando políticamente, sin duda alguna, y para eso también usan a los medios, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto daño le puede hacer a Castillo o puede resultar contraproducente para Keiko? Esa es una pregunta bien interesante y creo que en estos 2 días se va a ver un poco qué es lo que está pasando. Lo primero es, si los medios abandonan esa posición monolítica de utilizar como única fuente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y empiezan a elaborar otras hipótesis, pues claramente el tema se va a disipar en términos de la implicancia electoral que pueda tener, que parece que no tiene una implicancia electoral, o sea, no hay una motivación política real detrás de esto, parece, ¿no? El especial que saca ayer Ojo Público en la noche es increíblemente bueno en términos de periodismo. ¿Qué dijo? Dijo eso justamente, que ahí hay un tema. Primero, en la ejecución del acto no hay una praxis de ejecuciones como las tenía Sendero Luminoso, sino que parece más un acto delictivo familiar a actos de narcotráfico. Luego dice que el problema de la zona no es un problema de violencia política, sino que es una zona donde el narcotráfico opera, ¿no? Entonces todas estas cosas que ha estado conversando ahora con
con antesana, pues tienen cierto correlato. De repente es impertinente lo que voy a decir, pero cuando yo me entero ayer de todo esto, como mucha gente, me acordé de lo del Banco Central de Reserva. ¿No? Es imposible no hacer el paralelo. Claro, lo hizo Fujimori junto con Montesinos, ¿verdad? Y donde no solamente incendiaron el Banco Central, sino que hubo muertos. O por lo menos un muerto que yo recuerde. Y además en el momento más álgido del gobierno de Fujimori, que fue la Marcha de los Cuatro Suyos. La Marcha de los Cuatro Suyos fue el inicio del fin de Fujimori. Así es. ¿No? Hoy día uno espera que solo sea aprovechamiento político de un hecho que ambos... Porque el otro sería gravísimo, pero habría que probarlo. Sería terrible, sería... Mejor ni siquiera mencionarlo porque no es algo que uno quiera traer a la mesa, sino que más bien lo que uno sí quiere traer a la mesa es el compromiso de ambos yo no creo que el gobierno de Sagasti termine encontrando culpables reales, sino que se comprometan a encontrar la responsabilidad en esto que es sumamente grave, y que traigan a la mesa las políticas que tienen de desarrollo del BRAEM, que tenemos 25 años en lo mismo y no pasa. Sí. Pero vuelvo al tema, que creo que es lo más importante, Rodolfo. ¿A quién puede beneficiar esto? Es difícil porque hasta ahora todo lo que ha gatillado como discurso desde el fujimorismo, como que ha tenido un efecto boomerang, ¿no? Lo de Vargas Llosa no pasó nada, ¿no? Es que Vargas Llosa no creo que tenga un efecto... ¿La camiseta peruana? ¿Qué pasa si el 3 de junio Colombia no gana? Todos esos jugadores que se comprometen, o sea, yo creo que han vendido muy rápido la posibilidad de ser referentes populares. Sí. Y eso tiene... Yo no voy en contra de que ellos pueden apoyar a quien quieran, es más, gratis o pagado. Pero sí quiero destacar lo de Renato Tapia, ¿no? Que creo que el otro día recibe un premio y él le rinde un homenaje a Inti y a Brian. Le preguntan por qué lo hiciste, porque creo que acaba de llegar a Lima. No, se me ocurrió porque me parecía injusto lo que les pasó a estos chicos. No solo eso, tenía el polo de Inti. Claro, con el rostro de ambos. Sí. Así es. Bueno, pero eso ya son temas bastante individuales. Aquí el problema es en qué se han metido, ¿no? En qué se han metido, comprometerse tan rápido, con una campaña además que uno termina de pensar, ¿qué está pasando acá, no? O sea, ¿por qué de pronto, y eso creo que explica la votación por Castillo, por qué de pronto todo se dirige hacia una lógica que creo que la gente... Es una moneda casi corriente en el Perú, acuérdese de lo de Mario Vargas Llosa. Sin duda, y libertad, ¿no? Y que al final pues le resultó... Y no parece que hubiéramos aprendido nada, pero hay otra cosa que es bien importante, ¿no? Que poca gente está dándose cuenta. El discurso es no al odio, no votes por los antis, gobierno de unidad, y por lo tanto tengo un voto anticomunismo. Ya no entiendo bien esa lógica, ¿no? La unidad implica también a los de izquierda, ojo, o también el discurso de izquierda, o también las reivindicaciones de la izquierda. La otra cosa que es bien importante y que creo que la gente no termina de procesarlo, pero hay algo ahí que está a flor de piel, es que si uno analiza lo que es el programa de gobierno que está presentando el equipo técnico de Keiko Fujimori ahora, es el programa de Verónica Mendoza en buena parte. O sea, todo lo que son subsidios, todo lo que son bonos, todo lo que son aprovechamiento y darle plata a la gente, oye, eso lo criticaron muchísimo en la primera vuelta y hoy día lo están proponiendo. Claro, esto es nuevo, esto recién tiene semanas. Sí, pero ¿de dónde sale y por qué lo criticaban antes y ahora lo incorporan? Recordemos que la campaña de Fujimori... Un poquito más y piden impuesto a las sobreganancias. Yo creo que eso se lo tienen guardado todavía y no me asombraría, ¿no? Recordemos que la campaña de Fujimori empieza en diciembre diciendo no al populismo. Sí. Y lo sacaron en todas las redes, no al populismo. Y de pronto su campaña es populista. Y de pronto se ha dado cuenta que el equipo técnico, que estuvo mal representado creo en el debate que Castillo obtiene, no es un equipo técnico cualquiera. Y se ha puesto a coleccionar figuritas, ¿no? Entonces todos los días nos están sacando... No entendí el tema de... Me parece Pari una buena persona, pero digo, si se va a disputar el tema con Carranza, pues pongo a Dancur o de repente a Pedro Franque. Que además son mejores polemistas. Así es. ¿No? Porque se necesita buenos polemistas. Mi sensación es que dentro del equipo de plan de gobierno de Perú Libre,
no se están poniendo del todo de acuerdo como deberían. Quizás sienten que Juntos por el Perú les hace sombra o Verónica Mendoza. Es muy probable, ¿no? Hay una vieja disputa Cerrón-Mendoza que no creo que se haya curado, sino que más bien han puesto un parchecito ahí mientras tanto. Pero eso sí es algo que hay que sopesar en el momento de si llegan a ser gobierno, qué es lo que va a pasar ahí. Pero me están pidiendo un ratito una pausa no, y regresamos con Mauricio Sarabia. Volvemos en unos momentos. Ya hemos entrado al asunto de lo que significó el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones con los equipos de gobierno tanto de Keiko como de Castillo. En ese tema, digamos, han habido fallas en cuanto a la presentación de los equipos. ¿Te parece? Sí, yo creo que ha sido un debate muy desigual, ¿no? Yo en broma, en el Twitter ponía, oye, el gobierno a todos los que nos soplamos las 3 horas de debate nos debería dar algo, un bonito, que sea un pollito a la brasa, algo, porque de verdad que fue bien tedioso. De debate tuvo poco, de técnico no tuvo nada. Me gustó ese, digamos, tira y afloja, vamos a decir así, entre Pepe Recoba y Hernando Ceballos sobre el tema de la salud. Ese probablemente fue lo que uno hubiera esperado más de todo el desarrollo del debate. Debieron tocar más el tema de las vacunas, más que las pullas, pero las pullas fueron interesantes, ¿no? Sí, fueron interesantes porque creo que reflejaban modelos de salud esperada, ¿no? O sea, Ceballos ataca contra un modelo clientelista y comercialón, digamos, de la salud que Recoba representa. Recoba lo ataca bajo un modelo estatista de la salud que tampoco le parece. Eso es un tema que se recoge también en el debate entre Alencastre y Bruce, pero fue un debate mucho más, claro, mucho menos picoso y más aburrido, pero mucho más teórico. Más teórico. Lo de Pepe Recoba, yo lo recuerdo y me imagino que mucha gente en la televisión, ¿no? Como médico pediatra y todo lo demás, pero yo me entero recién en ese debate que el tipo es un empresario. Según Ceballos, tiene también que responder sobre las esterilizaciones forzadas y que además Recoba ha promovido la lactancia artificial. A ver, ese es un tema álgido porque toca la fibra también de muchas mujeres que no han podido dar de lactar a sus hijos y que tienen que recurrir a la fórmula y que es perfectamente comprensible. El problema es que el modelo comercial de las leches de fórmula busca que no solamente las que no pueden dar de lactar, sino que en general las mujeres suspendan la lactancia natural, la lactancia materna exclusiva, y pasen a un modelo de fórmula. Cuando con mi esposa, digamos, tuvimos a nuestro hijo, en la clínica nos ofrecieron que mi hijo no pasara por lactancia materna desde el inicio, para que le diéramos fórmula y así se acostumbrara a la fórmula y no a la leche materna, cosa que a nosotros nos pareció escandalosa. Claro, claro. Pero ese es el modelo comercial. El problema es que Recoba ha estado muy asociado a eso en términos de ser la cara visible de marcas relacionadas con eso, ¿no? Pero cuando eso ocurre, si te das cuenta, y le toca la réplica a Recoba se queda 3 o 4 segundos sin poder articular palabra. Yo creo que ese fue el golpe más fuerte de todo el debate y fue importante. Pero, y desde el otro lado, me parece que Carranza gana un duelo de lejos a un Pari que no se preparó. No se preparó, esa es la impresión que uno tiene, ¿eh? No se preparó. Sin duda, ¿no? Porque creo que incluso Rodolfo, y perdóname, pero tú o yo, leyendo un poquito un plan de gobierno, podríamos haber salido a dar un mejor papel, porque Pari lo único que dijo fueron generalidades. Claro, creo que esto lo dijimos en la pausa. ¿Por qué no se consideró a Dancur o a Pedro Franque? ¿Hay acaso, digamos, algún desentendimiento entre Castillo y Verónica o Cerrón y Juntos por el Perú? No dan la sensación de ser todo lo unidos que parecen cuando en dos temas claves donde Nuevo Perú tiene claramente mejores técnicos, que son economía y medio ambiente, terminan estando los peores exponentes del debate del domingo. Pari es un congresista que para mis gustos es muy respetable y que además el Perú le debe un montón, le debe la primera investigación que se hace en el Congreso a Odebrecht. Así es. Pero la señora Celeste Rosas, que lo primero que dijo fue, ¿quién es Celeste Rosas? ¿No? Parecía presentando su CV
y que nada más, oye, teníamos a De Chávez, que fue candidato Claro. a la vicepresidencia con Verónica Mendoza, experto en temas ambientales. Tipo curtido, además, para la polémica. Por supuesto. Y en el lado económico teníamos a los nombres que tú has expresado, pero que hubieran aportado muchísimo más a un debate que necesitaba eso, creo yo. Ahora, te digo, el lunes en la mañana, ayer en la mañana, ya tuvimos el tema del Brahim y la gente se ha olvidado del debate. Sí, cierto. Entonces, cierto. el impacto, por eso te digo que a veces son boomerangs estas cosas, Claro. el impacto que Fuerza Popular pudo haber aprovechado, se diluyó muy rápidamente. Cierto. Y lo segundo es que, por ejemplo, ayer, ¿no?, anuncian nuevos jales, anuncian a Garay, el de las galletas contra la anemia, y Garay sale a desmentir. No se ha levantado tanto eso, pero es lo mismo que con Manolo Fernández desde Igualito, el otro lado. igualito. Sale a desmentir. Anuncian a Cecilia Tait, da una entrevista ayer Cecilia Tait en Canal N en la noche y termina diciendo que las esterilizaciones forzadas son cosas del pasado y temas de odio. Oye, por eso te decía que el tema está en que más allá del efecto que tengan las acciones de tu rival sobre tu votación, tú mismo te estás boicoteando de ambos lados. Es impresionante. Muy bien, Mauricio, ha sido muy amable, muchas gracias. Y ojalá que podamos tener todavía, aunque ya nos quedan 2 semanas, una entrevista más contigo para ver qué puede pasar el 6 de junio. Muchas gracias. Las encuestas del fin de semana son claves. ¿Te parece? Sí. Porque mira, faltando 7 días el comercio, para la primera vuelta, saca como 6 rostros y dice, palabra más, palabra menos, aquí están los que llegarán a segunda vuelta. Uno de ellos van a llegar a segunda, y no estaba Pedro Castillo. 7 días, ¿eh? Una semana. Si tú revisas los periódicos de 1990, vas a tener la misma foto, con un candidato como Fujimori que no llegaba al 10% tampoco antes de la primera vuelta. ¿Es la gente voluble o es que ahí hay un manejo también de las encuestadoras no muy santo? Yo no creo, y te voy a robar un segundo nada más, yo no creo que se manipule la cifra de la encuesta. Yo creo que más bien insistir en meses antes en ponernos como opción a un candidato como Forsyth, por ejemplo, es una cosa medio extraña. Yo nunca entendí eso en términos de por qué ponerlo tanto a Forsyth y por qué tener una campaña orientada a que Forsyth fuera nuestro presidente. Eso lo quema Forsyth además, ¿sabes? Porque nadie que llega con ese impulso termina primero. Claro. Desde el otro lado, también una suerte de impulso a otras candidaturas. Yo no creo realmente, y sí te voy a decir, yo creo realmente en las cifras que saca Ipsos, pero todo lo que se hace en el medio, que no es recoger la opinión de la gente, sino todo lo que es el peso mediático que se va consiguiendo, las orientaciones que se van dando, eso sí tiene una influencia clara, y es ahí donde está el tema. Con Castillo lo que ocurre es que tiene una campaña de baja intensidad, y que frente al decantamiento de que no se trató de una elección de centro, es decir, cae Forsyth. O sea, ¿crees que en una semana creció? Sí, creo que sí creció. Pero esto es una cosa bien importante que no puede hacernos perder el análisis. No es que crezca 30 puntos, eso sí sería increíble. Pero le bastó, la última semana ya llega con 4 puntos más o menos a la encuesta. Creció 8 puntos, eso no es imposible, ¿no? En las elecciones pasadas, antes de que Guzmán fuera retirado de la carrera, había crecido 12 puntos. Sí. Luego de que ocurre eso, más o menos en marzo, Mendoza crece 10 puntos, sí, y la puso así de pasar a segunda vuelta en vez de PPK. Entonces, no estamos hablando de movimientos inusuales en los últimos momentos de una campaña. Pero claro, nosotros decimos, pero eso pasó a segunda vuelta. Sí, claro, pero ¿con cuánto pasa? Mauricio, muy amable, muchas gracias.